clase ya estábamos abordando la parte 4 del libro de Metafísica 7 de Aristóteles y pues abordábamos un poco ya sobre el sujeto primero de frente a los accidentes o a los otros modos del ser, así también como el sujeto segundo, hablábamos sobre él. Y también usted daba ejemplos de que el profesor, el seminarista, era un ser sustancial. O también de que se decía que el joven que estudia en el seminario, o sea, hablaba también sobre las perífrasis, las definiciones que solemos encontrar en las enciclopedias, o sea que se hacen así definiciones perifracéticas, pues, que no se llega al qué, a la sustancia, pues, no se aborda de manera filosófica, pues, muchas cosas. Y pues ya de eso es lo que más o menos me recuerdo que abordamos. Bien, adelante. Usted hablaba un poco de estas definiciones que se usan en algunos términos. Bueno, por ejemplo, el profesor, en el ámbito de definición científica o una definición filosófica, que a veces uno pone de más o a veces uno pone de menos. Hablaba en eso y se enfocaba mucho en eso, en el de más y en el de menos, en la definición de eso. Como profesor, entonces, ¿qué? O como hombre, o como profesor, ¿qué es? Y se enfocaba en eso, en el de más y de menos. Okay. Bien, adelante. Sí, nada más agregando que usted hacía una distinción de que ya para Aristóteles la forma no era la identidad, sino la determinación de la materia en la realidad. Es el diamorfismo. Ok. Bien, entonces estamos en la identificación de la sustancia, ¿no? En un primer momento se habló de la sustancia vía el sujeto y allí aterrizamos en lo que era la materia y vimos que la sola materia, entendida como sujeto primero, no podía ser la sustancia porque se quedaba fuera toda identidad, toda forma, toda determinación. Caíamos en la indeterminación, en el no se sabe de qué estamos hablando. Por lo menos si partimos del ente en tanto que ente. Porque si nuestra pregunta fuera ¿de dónde viene todo? ¿Qué es todo? ¿Y dónde termina todo? Esa no es una pregunta que busque el ente en tanto que ente. La ciencia que Aristóteles está buscando. Sócrates en tanto que Sócrates. Porque cuando tú te preguntas de dónde viene todo, los árboles, los animales, las plantas, y dónde termina todo y qué es todo, esa pregunta te debe llevar a los primeros y últimos principios que no son el ente en tanto que ente. Es la pregunta metafísica con la que nació la metafísica. Pero ese no es el tema de Aristóteles. El tema de Aristóteles es el ser en tanto que ser, o el ente en tanto que ente. Martín en tanto que Martín, Sócrates en tanto que Sócrates, Pedro en tanto que Pedro. Es la pregunta por la identidad de los individuos. ¿Por qué? Porque la dialéctica de Sócrates y de Platón fueron descubriendo y estableciendo la búsqueda de la identidad, la búsqueda del concepto, la búsqueda del qué son las cosas de este mundo, en ese diálogo con los que se creían sabios, con los sofistas. Entonces Aristóteles es heredero de estas discusiones. Y cuando se enfrenta a filosofar, no se está preguntando en esta ciencia metafísica por el principio primero y último, por el arjé, de dónde viene todo y dónde termina todo. En otras palabras,
no se está preguntando por el sujeto primero. ¿Qué se entiende por sujeto primero? El primer referente de receptor, el primer receptor de atributos, el primer receptáculo de atributos. En este caso, el sujeto primero, ¿de quién tú predicas Sócrates? ¿De quién tú predicas el ser hombre? Lo predica de una materia prima, y si cae en la materia prima, caen los primeros principios de donde todo viene y donde todo termina. Se te perdió Sócrates, ya no está hablando del hombre, sino que está hablando de los primeros principios. Por lo tanto, Aristóteles no acepta el llegar al sujeto primero indeterminado, sino que llega, óiganlo cómo suena, al sujeto primero determinado. Y si es determinado, o es hombre, en el caso de Sócrates, o es piedra, en el caso de los minerales rocosos que encontramos a la vista, o es perro, vaca, en los casos de los animales. En ese sentido, ya para hablar de sustancia, tenemos que hablar del ente en tanto que ente. Y el ente en tanto que ente no es la materia prima ni los primeros principios, sino que son los seres de este mundo que ya tienen una esencia, ya tienen una forma, ya tienen una determinación. Decíamos entonces que en la búsqueda de la sustancia, el sujeto debía entenderse no de forma indeterminada, la materia prima, que es legítimamente filosófica, pero no es el tema, sino que en la búsqueda de la sustancia o del hombre en tanto que hombre, sí podemos llegar a la materia prima, pero no de forma indeterminada, sino con su forma, de forma determinada. En este caso, el hombre que hay en Sócrates, el perro que hay en Bobby, el hombre que hay en Martín, el seminarista que hay en José, y así sucesivamente. Una vez aceptada que la sustancia a la luz de la materia tiene que estar determinada, porque si está indeterminada, la mente la rebota, por lo menos en la búsqueda del ser en tanto que ser, o la búsqueda del ente en tanto que ente, y se va a otro mundo. Para el ente, la mente poder agarrar al ser de las cosas, tiene que encontrar la materia prima con su forma, no sin ella. Aristóteles decía, de forma separada, eso es lo que le da la existencia, o la materia según Sócrates, la existencia según Tomás, el estar separado, independiente, y el tener una identidad. Aristóteles dijo una determinación. Son las dos notas, que es lo mismo que caer en materia y forma, o en esencia y existencia atomista, ¿no? Una separación, una individualidad separada, que utilizamos el término absoluto, y una forma determinante. Bueno, después pasamos a una segunda reflexión. Si no podemos aceptar la sustancia como sola materia, sino con su forma, pues entonces vayamos a estudiar la forma. Y eso, ahora, a eso fue donde entramos ahora. Vayamos ahora a estudiar la sustancia como forma, como esencia. Recordando que en un primer momento Aristóteles nos había dicho que habían 4 formas de entrarle: a través del sujeto, que fue a través de la materia, a través de la esencia, que es lo que estamos viendo ahora. Nos faltarían dos notas de discusión: el universal y el género. Entonces ahora estamos viendo la sustancia a la luz de la esencia, a la luz de la forma, a la luz de la identidad. Entonces la pregunta que está por debajo, dice Aristóteles, procedamos por vía de definición. ¿Es el ser esencia? El ser es la identidad, la sustancia, es la esencia, la sustancia. O sea, podría entenderse que es
la pregunta que está por debajo. ¿Cómo se encuentra la esencia? ¿Cómo se encuentra la identidad? Bueno, se encuentra preguntando qué es la cosa y encontrando la respuesta al qué son. ¿Qué es Sócrates? ¿Qué es Pedro? ¿Qué es una piedra? ¿Qué es este árbol? Entonces, el qué tiene que darnos una identidad, que sería no caer en la materia, sino caer en la forma. Ahora bien, ¿cuál es el peligro? El peligro sería caer en las formas platónicas, que se quedan, son perifracéticas, decíamos, ¿verdad? Porque se quedan repitiendo con otras palabras lo mismo que se dijo en el sujeto. Caso, por ejemplo, ¿qué es Superman? Superman es un superhéroe. Bueno, esa sería una definición no, una noción, porque es un nombre. ¿Y qué es un superhéroe? Podríamos definir un superhéroe como un hombre con superpoderes. Bueno, todavía, y lo podamos definir, quedamos atrapados en la ausencia de materia, la ausencia de sustancia, la ausencia, por lo tanto, la ausencia de realidad, porque es una definición platónica. El en sí se queda metido en lo que se llama la perífrasis, ¿no? La noción sin fundamento en la existencia. Entonces, Aristóteles, la forma de escapar de esta trampa, de quedarnos metido en una definición perifracética que no atrape la materia o que no atrape la realidad, es hablar de determinación, no de forma, sino hablar de determinación y de materia determinada. Entonces, cuando hablamos de sustancia, la esencia es la sustancia y la sustancia es material, no es formal, no es formal, es material, materia y forma. Bueno, entonces, al proceder por definición, entonces no encontramos con el problema de las definiciones. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos definiendo, vivimos diciendo qué son las cosas. Aunque la ciencia no existía en Grecia, en tiempo de Aristóteles, como la tenemos hoy, porque es un fenómeno reciente de la edad moderna y la edad contemporánea. La edad moderna nos dio las ciencias naturales y la edad contemporánea nos dio las ciencias sociales con el método de la observación empírica, de la observación. Hay sus grandes fundadores, como Nicolás Copérnico, Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton, los forjadores del método, incluso de los temas de la ciencia. Ahora, cuando hablamos de Aristóteles, la ciencia no existía, a no ser que hablemos de ciencia filosófica o sapiencia, la ciencia entendida como saber con la luz natural de la razón, no con la luz de la observación empírica, sino con la luz natural de la razón. Bueno, entonces, ante esta búsqueda de las definiciones en ese ámbito aristotélico griego de qué son las cosas, es la forma que tenemos de hablar, es la forma que tenemos de identificar la realidad. Mami, ¿qué es eso? Tú no le das, qué sé yo, si un niño ve un gato y dice, mami, ¿qué es eso? Tú no dices, peludo, miau, miau. Tú no le das notas accidentales. Tú le das conceptos esenciales. Tú le das, como diría Aristóteles, causas. Le dice, es un gato, es un animal, le llaman gato. ¿Y qué tipo de animal es? Cuidado. Entonces, una vez establecido lo primero,
puede hablar de las modificaciones. Cuidado que te aruñe. Come ratones. Enemigo de los perros. Y puede poner algunas modificaciones accidentales. Entonces, la pregunta, ¿qué es? Todo lo que está diciendo la madre es una identificación del gato. El comer ratones, el ser enemigo del perro, el ser doméstico, el ser peludo, el llamarse gato, todas son modificaciones. ¿Cuál es de todos esos seres del gato el ser primero? Aquel que lo determina, aquel que lo define. Entonces, ahí mudamos el ejemplo. En vez de Sócrates, nos fuimos a la palabra gato. Bien. Entonces, no podemos decir que un gato es un doméstico, que es un animal doméstico, que su definición sea el ser doméstico. ¿Por qué? Porque si tú preguntas, ¿y qué es un animal doméstico? Tú tendrás que decir algo así como amigo del hombre, educable por la humanidad, convive con el ser humano. Todo eso sería parte no de la definición del gato, sino de la definición de doméstico. Entonces diría Aristóteles, si al definir gato doméstico define a doméstico y no a gato, la sustancia se te quedó afuera, porque un perro puede ser doméstico. Lo mismo que tú dijiste de lo doméstico del gato, lo puedes decir de un perro. Y yo no te estoy preguntando por las modificaciones, te estoy preguntando por la esencia primera que no ha quedado definida. Tú estás diciendo de más siempre que dice animal que, el que es lo que está de más. Y el animal, al decir animal del gato, decir que es animal, está entrándome lo definido en la definición. No, profe, yo no estoy entrando a lo definido en la definición, porque yo no estoy diciendo que un gato es un gato que. Estoy diciendo un gato es un animal que. Sí, pero como estamos en filosofía, no estamos en ciencia, ni estamos en lingüística, al tú decir animal, el filósofo pregunta por la esencia primera. ¿Y qué es la esencia primera? La forma que saca a la materia de su indeterminación. Y al tú definirme lo que se llaman las modificaciones del gato, dígase doméstico, me dejaste fuera lo que es la definición filosófica del animal. Entonces no me estás definiendo al animal, y por lo tanto no me estás definiendo al gato. Más bien me lo está explicando desde la variedad de sus modificaciones. Por lo tanto, estamos fuera de la mirada filosófica. Si no quedamos con las definiciones que ponen de más en el caso de que tú incluyas la palabra animal, o que ponen de menos en el caso de que tú saques la palabra animal. Porque también tú puedes decir un doméstico significa convivible con el ser humano y manejable por el ser humano. Lógicamente ya no me está poniendo de menos filosóficamente hablando. ¿Por qué? Porque la filosofía busca el ser en tanto que ser, el ente en tanto que ente, no las modificaciones del ente. Explicándome la domesticidad, no queda explicada la animalidad del gato. La esencia queda fuera. Entonces, no interesan las definiciones secundarias. Se necesitan definiciones esenciales que me describan al gato, que me describan a Sócrates, que me describan al ente de este mundo. El ente, en tanto que ente, sigue buscando lo primero del ser. Recuerden, no el sujeto primero, sino el objeto primero,
¿Qué diferencia hay entre sujeto y objeto? El sujeto en el sujeto se desconsidera si es formal o informal. Tú puedes hablar de sujeto determinado y de sujeto indeterminado, pero cuando me habla de objeto, la mente tiene claro, por lo menos, tal vez no lo tenga claro explícitamente, pero lo tiene claro a nivel de presentación. Hay una materia con una identidad, hay un objeto. El objeto está definido, está determinado de frente al conocedor. Entonces, Aristóteles busca un objeto primero, al buscar no un sujeto primero. El objeto es sujeto de frente a los accidentes, pero sujeto determinado, no sujeto primero. Ahora, en tanto que objeto, en tanto que determinado, sería sujeto segundo de frente a la materia, y si uno se olvida de la materia y se queda viendo un accidente como sujeto, pues la materia determinada, la esencia, se convertiría en sujeto primero. Caso, por ejemplo, si yo digo, ese gato es mío, ¿qué significa mío? ¿Qué es propiedad y yo lo compré? Bueno, eso sería, el sujeto segundo sería propiedad, que estoy hablando de propiedad, y el sujeto primero sería el gato. Pero en este caso, no estamos hablando de esencias filosóficas, sino que estamos hablando de esencias científicas. ¿Qué decíamos en la clase pasada? Que nuestros libros, nuestros diálogos, cada vez que hablamos, cada vez que preguntamos qué es una cosa y explicamos, cada vez que un profesor te hace una pregunta y tú explicas y hay una definición, normalmente hablando. Si un niño te pregunta qué es eso y tú le explicas y hay una definición y decimos, eso es una definición filosófica, si nos fijamos, nos daremos cuenta que normalmente en esas definiciones que usamos, lo definido entra en la definición, filosóficamente hablando. ¿Cómo filosóficamente hablando? Porque no estamos de frente al ser primero, estamos más bien manejando seres segundos. No estamos en la esencia, sino que estamos en las esencias, no en la esencia de ese ser, la única y primera que soporta como sujeto todas las demás esencias o todos los demás decires con respecto a un ser. Bien, recuerden que entender esto no es dar una definición, sino saber explicarlo. Y en la medida que vamos avanzando, el examencito de ustedes se va complejizando un poquito más, ¿verdad? Al mismo tiempo se va poniendo un poquito más bonito. Usted tiene que escoger un ser y defenderlo. ¿En qué sentido es ente en tanto que ente? ¿En qué sentido es esencia, ser primero y no segundo? ¿En qué sentido es sustancia? No es una materia prima, un sujeto primero, pero tampoco es una esencia indeterminada, indeterminante, como una esencia, una forma indeterminante, como en el caso de Platón, sino una forma determinante, incluida la materia. Recuerden aquello de que si la materia queda exenta del concepto de la esencia, entonces ya no tenemos esencia. Tendremos forma, pero no esencia. Y la esencia, que es ser, el carácter de ser que tiene la forma, se lo da el tener materia. De tal manera que no hay esencia sin materia. Entonces todo el mundo de Platón quedó en la teoría de Aristóteles desesencializado. El mundo de Platón ya en Aristóteles no es esencia. Superman no es esencia. Las sirenas no son esencias. ¿Por qué no? Porque no son determinantes de ninguna materia. No hay ninguna materia que le dé el carácter de sustancialidad o de ser primero aquel que tiene existencia independiente o existencia propia, aquel que es recibido. De tal manera que tienes que implicar en la definición a la materia. Si la materia no está implicada en la definición, entonces te quedaste en la forma y la materia se quedó afuera. Entonces, este es el esfuerzo que está haciendo Aristóteles con estas definiciones. Caer en definiciones donde la materia quede integrada y no quede excluida de la definición.
Entonces, no toda definición es aceptable, por lo menos no como definición primera. ¿Son definiciones? Sí. ¿Qué es un profesor? Un hombre que da clase. Bueno, pero quítame la palabra hombre. ¿Qué es profesor? Dar clase. Dijiste de menos. ¿Qué es profesor? Un hombre que da clase. Dijiste de más. Porque si te pregunto por el ente en tanto que ente, no te estoy preguntando por una modificación, sino por la esencia. El ser primero, el que está por debajo de los accidentes, el sujeto determinado u objeto filosófico que soporta todos los decires de ese ser. Entonces, volvemos entonces a nuestra lectura, nos quedan ahí unos 4 minutitos. Dice en la página 183, donde nos quedamos, a mediados del primer párrafo, definiendo se puede omitir alguna cosa. Por ejemplo, si admitiendo que vestido significa hombre blanco, se define el vestido por lo blanco, no se define por el hombre, sino que se define por lo blanco. Por lo tanto, tú defines lo que se llama la parte de la modificación y no la parte de la sustancia. Dime. Profesor, una pregunta. Con respecto a eso, usted estaba diciendo que es profesor, un hombre que da clase, un es profesor, el que da clase, algo así. Con respecto a la definición esa que dice de más o dice de menos, en el momento en que yo lo estaba pensando eso desde la otra clase, hablando con un compañero, y en el momento de definirlo, no sé, metafísicamente hablando, filosóficamente hablando, yo podría decir que el ser profesor es, en cierto sentido, una modificación de una materia determinada. El profesor es una modificación que se podría dar en una materia determinada. Bueno, de hecho, esa es una mirada filosófica de la definición, porque eso que tú estás diciendo cabría no solamente para profesor, cabría para seminarista, para formador. En otras palabras, es una mirada filosófica a una definición de segundo modo. En otras palabras, no estamos en la esencia, estamos en el primer modo de Tomás en ambos casos, pero bueno, no estamos en la esencia primera, sino que estamos en las esencias segundas, en las definiciones segundas. O sea, estamos describiendo filosóficamente lo que se llama las modificaciones, incluyendo a la sustancia sobre la cual recae esa modificación. Gracias a que incluimos la sustancia, que tiene que estar necesariamente esa sustancia, ya sea de forma separada, ya sea de forma sustituida o ya sea haciendo unidad con ella, si la sustancia está integrada, entonces es un accidente, es un ser. En ese sentido, si tú lo defines incluyendo la sustancia, vamos a decirlo así, diciendo de más o diciendo de menos, pero suponiendo que hay sustancia por debajo del decir, entonces estamos todavía con el carácter de ser, todavía estamos en filosofía. Entonces, pero claro que no estamos metidos en la identidad exclusiva de ese ser, estamos en una generalidad, estamos en filosofía. O sea, si tú me dices, no estamos en el profesor, estamos en la explicación de cómo es el concepto de profesor, una modificación de una sustancia primera, que se puede decir de todos los accidentes. Otro caso sería que tú dijeras, profesor es un hombre que da clase. Ya eso sería más científico que filosófico. Bueno, pues se terminó nuestro tiempo. Nos vemos entonces en el segundo encuentro.